La seguridad eterna básicamente es la enseñanza de que un cristiano no puede perder su salvación porque él o ella están eternamente seguros en la obra de Cristo. Desafortunadamente, muchas veces dentro de algunos círculos cristianos esta enseñanza origina muchos problemas. Algunos cristianos creen que si se mantienen fieles a esta posición de la seguridad eterna, se estaría promoviendo una licencia para pecar. De otro lado, algunos cristianos creen que si usted no cree en la seguridad eterna, usted debe hacer obras para sostener su salvación. Con frecuencia ambos puntos de vista se tergiversan entre sí y en lugar de ser amables sobre este tema debatible, las personas se acusan de no ser bíblicas, olvidando lo que enseña Romanos 14, 1, 12. Y aquí yo quiero ser demasiadamente enfático. Por favor, pausa este video y vea la Biblia y lee Romanos 14, 1, 12. Porque al parecer hemos olvidado esa parte a la hora de debatir y a la hora de mostrar misericordia y amor con todas las personas que han creído en el Señor Jesucristo. Bien amigos, espero hayas leído este pasaje, así que continuemos. La posición de tengo preguntas es la siguiente. Una vez la persona es salva, no puede perder su salvación. En eso somos muy claros. Colocamos nuestra convicción en esta posición debido a nuestro estudio e investigación de las Escrituras, pero no afirmamos que si alguien es tan estudioso como nosotros, esa persona tendría que llegar a la misma conclusión que nosotros. Reconocemos que hay personas piadosas a ambos lados del argumento. Sin embargo, debemos ser fieles a nuestras convicciones y debido a los ataques sobre este tema, sentimos que es necesario mostrar defensa con más detalle sobre este asunto. Debemos ser enfáticos en decir que la seguridad en la eternidad no es una licencia para pecar. Entiende por favor que la seguridad eterna no es una licencia para pecar. El cristiano es regenerado, es cambiado desde su interior y es hecho una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17, verso que hemos mencionado varias veces, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Quienes estén habitados por el Espíritu Santo deben enfrentar sus pecados y no buscar practicar cualquier pecado. Aquellos que afirman su seguridad eterna y practican el pecado a propósito y desordenadamente no son primeramente salvos debido a que esto contradice lo que las Escrituras enseñan. Primera de Juan 2:4 dice: el que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Primera de Juan 2:4. Existen muchos pasajes que son usados por los cristianos que creen que es posible perder la salvación. Podríamos analizar cada uno y suministrar explicaciones de cómo encaja, pero no sería necesario si podemos encontrar pasajes bíblicos que afirman claramente que una persona no puede perder su salvación. Si se encuentran, significaría que cualquier otro pasaje usado para enseñar que podemos perder nuestra salvación debe ser interpretado de forma consistente con aquel o aquellos pasajes que claramente dicen que no se puede perder. De lo contrario, estaríamos poniendo en contra a las Escrituras mismas y diciendo que la Biblia se contradice, cuando claramente los que se contradicen son los hombres, no Dios. Por lo tanto, miraremos los siguientes pasajes de las Escrituras: Juan 6:37-40, Juan 10:27-28 y Primera de Juan 2:19. Primer pasaje, Juan 6:37-40. El texto dice: todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Juan 6:37-40. Primero que todo, sabemos que Jesús siempre hace la voluntad del Padre. Juan 8:29 dice: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan 8:29. De modo que es la voluntad del Padre que Jesús no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. No es que nos perdemos, como dicen. Si alguien se pierde, entonces Jesús falló en hacer la voluntad del Padre. Revisemos más de cerca el pasaje.
En el verso 37 Jesús dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Juan 6:37. Está claro que el Padre le da al Hijo a aquellos que creen, y Jesús dice que no los echará fuera. El verso 38 afirma: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38. Jesús nos dice que ha descendido del cielo para hacer la voluntad del Padre que lo envió. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Juan 6:39-40 nos da la respuesta. El texto dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Fácilmente podríamos llegar a la conclusión de que la voluntad del Padre es que de todo lo que me diere el Padre al Hijo no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, como está en el versículo 39. Pero la objeción común es que la voluntad del Padre no siempre es cumplida. En otras palabras, la voluntad del Padre es que nadie se pierda, pero debido a que su voluntad no siempre es cumplida, por el pecado de las personas, habrá personas que serán salvas, pero después se perderán. Esta interpretación no puede ser correcta, porque cuando leemos el siguiente versículo, vemos que Jesús continúa diciéndonos que la voluntad del Padre es que todos los que le fueron dados a Jesús y creen en él tengan vida eterna, y Jesús los resucitará en el día postrero. Casi todas las versiones en español traducen el versículo 40 de la misma manera: tengan vida eterna. Por lo tanto, ¿es la vida eterna algo que tenemos cuando creemos? En otras palabras, ¿somos o no salvos cuando creemos? No puede ser que pudiéramos en el futuro tener la vida eterna, es decir, ser salvos, si creemos, porque creer es lo que nos justifica. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo los salvos son justificados. Aún más, al momento de creer, tenemos vida eterna, y sabemos que la tenemos por lo que afirma 1 de Juan 5:13, que dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Para cerrar el tema, Juan 6:47 registra: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Podemos por lo tanto concluir que no hay vida eterna condicionada al momento de creer, sino que recibimos salvación y vida eterna cuando creemos, razón por la que se dice que aquel que ve al Hijo y cree en él tiene vida eterna. Si el versículo 39 puede ser interpretado como afirmando que la voluntad del Padre puede fallar y algunos perecer, entonces el versículo 40 debe ser igualmente interpretado para que diga que la voluntad del Padre falla en que aquellos que creen en Jesús no serán salvos y no tendrán vida eterna. Pero esto no puede ser. De lo contrario, nadie que crea en Cristo puede estar seguro de que él o ella tienen actualmente vida eterna, lo que sería contradictorio a 1 de Juan 5:13 o a Juan 6:47, los cuales afirman que sí tenemos vida eterna. Por lo tanto, los versículos 39 y 40 deben ser interpretados de la misma forma, a saber que la voluntad del Padre es realmente llevada a cabo en que todos los que pertenecen al Hijo no perecerán, y que todos los que creen en Él tendrán vida eterna. Una vez más, si todos los que pertenecen al Hijo pudieran perecer, de igual manera entonces todos aquellos que creen en el Hijo podrían no ser salvos. Esto es, no podrían poseer la vida eterna si creen en Cristo, y si este es el caso no estamos justificados por la fe, como dice Romanos 5:1. Aún más, los versos 39 y 40 nos dicen que Jesús resucitará a los que creen en Él en el día postrero. El grupo de personas que serán resucitados en el día postrero son aquellos que fueron dados por el Padre al Hijo, como está escrito en el versículo 37. O sea, los que han creído en el Hijo, los que tienen vida eterna y no pueden perderse, como está escrito en el versículo 40. Bien, segundo pasaje, Juan capítulo 10, versos 27 al 28. El texto dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Juan 10, versos 27 al 28. Jesús afirma que Él les da vida eterna a sus ovejas, o sea, los cristianos. Clara y definitivamente afirma que ellas no perecerán jamás. Aquí no hay descalificados.
no existe una declaración que diga que ellos no perecerán jamás si se mantienen fieles. Solo existe una clara afirmación de que ellos no perecerán jamás. Esta imposibilidad de perecer es el resultado del Señor Jesús al darles la vida eterna. Aún más, Jesús dice que nadie las arrebatará de su mano, lo que enfatiza la idea de que aquellos que tienen vida eterna no perecerán jamás. ¿Pero podremos soltarnos de la mano de Jesús? No, porque el término nadie incluye la persona que es salva. Por lo tanto, tú no podrás soltarte de la mano de Cristo. Él es quien sostiene tu mano, no tú a Él. Existen oponentes contra esta postura, que afirmarán que en otras porciones de las Escrituras existen declaraciones que enseñan que podemos perder nuestra salvación. Si este es el caso, entonces deben ser armonizadas con los pasajes anteriores de las Escrituras que estamos analizando, pero yo en realidad no veo cómo puede ser esto posible, especialmente a la luz de Juan 6:37-40, pasaje que analizamos en el video anterior, el cual enseña que no se puede perder la salvación. Ahora, miremos 1 de Juan 2:19 que dice: aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubiesen sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. 1 de Juan 2:19. El contexto es como sigue. En 1 de Juan 1, versos 1 al 4, se registra acerca de la manifestación de Cristo en el mundo. En el capítulo 1, versos 5 al 10, menciona que la luz es Dios y que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. En 1 de Juan 2, versos 1 al 6, se nos dice que no pequemos, que Jesucristo el justo es la propiciación de nuestros pecados y que debemos guardar sus mandamientos para permanecer en Él y andar como Él anduvo. En el capítulo 2, versículos 7 al 11, Juan menciona un nuevo mandamiento, que es amar al hermano para permanecer en la luz antes que en las tinieblas. En el capítulo 2, versículos 12 al 14, se nos dice que nuestros pecados han sido perdonados y los jóvenes han vencido al maligno. En el capítulo 2, versos 15 al 17, Juan nos dice que no amemos nada del mundo, porque éste, con sus deseos, pasará. En el capítulo 2, versos 18 al 24, afirma que el anticristo viene y que han surgido muchos anticristos que niegan al Padre y al Hijo. Y el capítulo 2, versos 25 al 29, afirman de la promesa que Él nos hizo, o sea, la vida eterna. Así, el contexto inmediato del capítulo 2, versículo 18, es que muchos anticristos han surgido, y el verso 19 finalmente nos dice que estos no eran de nosotros. Ahora, algunas personas dicen que este versículo no prueba la seguridad eterna porque las personas que salieron eran anticristos y estos naturalmente no hubieran permanecido. Pero Juan no nos está diciendo que si los anticristos hubieran sido de ellos, ellos hubieran permanecido con él. Esto no tendría sentido. La razón por la que los anticristos salieron es porque ellos, en primer lugar, no eran de nosotros, esto es, no eran de Dios. Juan declara que si estas personas hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero los anticristos no permanecerán, solo los verdaderos creyentes, para que se manifestase que no todos son de nosotros. Para mí, esto claramente explica que aquellos que realmente son de Dios permanecerán y aquellos que no saldrán. Este pasaje no dice que los cristianos se volverán anticristos o que los cristianos perderán la salvación de ellos. Más bien, diferencia entre aquellos que son verdaderos y falsos, declarando que los falsos saldrán y los verdaderos permanecerán. Para concluir, el objetivo de estos dos videos es presentar lo que se evidencia como el apoyo definitivo de las Escrituras de nuestra seguridad con Cristo. Habiendo dicho esto, no estamos conscientes de un argumento convincente que pueda refutar nuestro entendimiento de Juan capítulo 6 versos 37-40, que lo vimos en el primer video, de Juan 10, 27, 28 y de 1 de Juan 2, 19. Si existe alguno, estamos siempre abiertos a examinarlos y ser corregidos debido a que deseamos representar en forma adecuada la palabra de Dios. Los cristianos en ambos argumentos fallan en ser misericordiosos. Algunas veces cada posición falla en entender la posición del otro. Por lo tanto, debemos tratar en honestidad de representar nuestro punto de vista de forma apropiada antes de abordarlo,
como cristianos debemos aprender a ser misericordiosos entre nosotros de la forma como declara Romanos 14 versos 1 al 12. Si no has leído esta cita, por favor ve ahora y léela. Otra preocupación que tenemos es que los extremistas en ambos puntos de vista se señalan entre sí, acusándose mutuamente y en lo posible de la peor herejía. Hemos escuchado cómo se ha etiquetado la seguridad eterna como una doctrina de demonios, que llevará directamente al infierno a quienes la sostienen, y una excusa apropiada para practicar el pecado. Como mucho, son afirmaciones erradas y aquellos que las afirman deben arrepentirse. De igual forma, hemos escuchado a las personas referirse a la seguridad condicional como la justicia que funciona, la cual lleva a la condenación. Pero se trata de una representación justa de la posición de la salvación condicional? No tanto. La mayoría de aquellos que sostienen este punto de vista creen en la salvación por gracia a través de la sola fe. Creemos que somos salvos con una gran ignorancia y cantidad de errores. Las doctrinas fundamentales giran en torno a la persona de Cristo y su obra, no de nuestra fidelidad, bondad ni capacidad para sostenernos a nosotros mismos. Más bien debemos mantener nuestros ojos enfocados en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, y lo que Él logró y descansar en Él, no en nuestra capacidad para permanecer salvos, fieles, sostener nuestra creencia, etc. Nadie tiene un entendimiento perfecto con relación a este tema. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es ser fieles a Dios de acuerdo a la comprensión que tenemos, tratar a nuestros hermanos cristianos con amor y gracia, y no buscar engañar a otros, ya sea como licencia para practicar el pecado o inadvertidamente abogar por mantener nuestra salvación siendo buenos. Cada posición tiene sus fortalezas y debilidades, y si yo entiendo la depravación humana adecuadamente, sé que no se necesitará mucho para que usemos la gracia de Dios para el mal, sin importar cuál sea nuestra posición. Por lo tanto, seamos cuidadosos cuando juzguemos a otros.